Nicolás Maquiavelo, el padre de la ciencia política moderna. Nicolás Maquiavelo es una de las figuras más influyentes en la historia del pensamiento político. Su obra, en particular El Príncipe, revolucionó la manera en que se concebía el poder y el gobierno, sentando las bases de la ciencia política moderna. Antes de Maquiavelo, la política estaba estrechamente ligada a la religión y la moral. Sin embargo, él la abordó desde una perspectiva pragmática y realista, separando la ética de la eficacia política. En este documental, exploraremos cómo y por qué Maquiavelo se ganó el título de Padre de la Ciencia Política Moderna. Para entender a Maquiavelo, primero debemos situarlo en su tiempo. Nació en 1469 en Florencia, una ciudad-estado italiana en constante conflicto político. Durante su vida, presenció la caída de los Médici, la República Florentina y el dominio extranjero en Italia. Su experiencia como diplomático y funcionario del gobierno le permitió observar de cerca el juego del poder, lo que influyó profundamente en su pensamiento. En esa época, la política estaba dominada por ideas religiosas y morales. Se creía que un gobernante debía actuar según principios cristianos y virtuosos. Sin embargo, la realidad mostraba que los más exitosos eran a menudo aquellos dispuestos a usar la astucia y la fuerza sin escrúpulos. Maquiavelo fue uno de los primeros en reconocer esta contradicción y en teorizar sobre ella. La ruptura con la tradición moralista. Antes de Maquiavelo, la política estaba influenciada por pensadores como Platón y Aristóteles, quienes creían que el buen gobierno debía basarse en la virtud y la justicia. Los líderes eran vistos como figuras casi sagradas, cuyo deber era actuar según principios éticos elevados. Maquiavelo rompió con esta visión idealista. En El Príncipe argumentó que un gobernante no debe preocuparse por la moral, sino por mantener el poder y la estabilidad. Según él, la política no es una cuestión de lo que debería ser, sino de lo que es en la realidad. Este enfoque pragmático, basado en la observación de cómo los gobernantes logran y mantienen el poder, fue una revolución en el pensamiento político. Principales aportes a la ciencia política. Primero, realismo político. Maquiavelo es el primer pensador político en tratar el poder como un fenómeno independiente de la moral y la religión. Su enfoque realista influenció a generaciones de líderes y teóricos, desde Thomas Hobbes hasta Henry Kissinger. En El Príncipe analiza ejemplos históricos de cómo los gobernantes han adquirido y conservado el poder. Identifica estrategias como el uso del engaño, la manipulación y la violencia selectiva para consolidar el gobierno. Esta forma de ver la política sigue vigente en la actualidad. Segunda separación entre moral y política. Para Maquiavelo, la moral es secundaria cuando se trata de gobernar. Afirma que el fin justifica los medios, aunque esta frase no aparece literalmente en El Príncipe. Lo que sí sostiene es que un gobernante debe estar dispuesto a hacer lo que sea necesario para mantener el orden y el poder, incluso si sus acciones son consideradas inmorales. Este pensamiento choca con las ideas tradicionales, pero se ha convertido en una base de la política moderna. Hoy muchos líderes aplican estrategias maquiavélicas en diplomacia, negocios y política. Tercera, el concepto de la fortuna y la virtud. Maquiavelo introduce dos conceptos clave: fortuna, la suerte o el destino, y virtud, la fiabilidad y determinación de un gobernante.
Según él, aunque la suerte influye en los eventos políticos, los líderes exitosos son aquellos que saben adaptarse a las circunstancias y aprovechar las oportunidades. Este pensamiento sigue siendo relevante hoy en día. Los políticos y empresarios exitosos son aquellos que saben adaptarse a situaciones cambiantes y tomar decisiones rápidas y efectivas. Cuarto, el poder y el uso de la fuerza. Para Maquiavelo, un gobernante debe saber cómo utilizar la fuerza. En El Príncipe afirma que es mejor ser temido que amado, si no puede ser ambas cosas. Esto no significa que un líder deba ser cruel sin razón, sino que debe asegurarse de que sus acciones generen respeto y disuadan a los enemigos. Este principio se ha aplicado a lo largo de la historia en estrategias militares y políticas. Líderes como Napoleón y Churchill entendieron que la percepción de poder es clave para mantener la estabilidad y el control. Quinto, el Estado como entidad autónoma. Otro concepto revolucionario de Maquiavelo es que el Estado es una institución independiente de la voluntad divina o moral. Antes de él, se creía que los gobernantes eran elegidos por Dios o debían seguir normas religiosas. Maquiavelo argumenta que el Estado debe funcionar según lógicas propias, basadas en la estabilidad y la eficiencia. Este pensamiento influyó en la creación del Estado moderno, donde el poder político no depende de la religión, sino de estructuras institucionales. Influencia en la política moderna. Las ideas de Maquiavelo han influido en líderes y pensadores políticos durante siglos. Su legado se refleja en el realismo político de pensadores como Thomas Hobbes y Max Weber, así como en estrategias utilizadas en la diplomacia internacional y el liderazgo. En el siglo XX, figuras como Winston Churchill y Franklin D. Roosevelt aplicaron principios maquiavélicos en la conducción de la Segunda Guerra Mundial. En el ámbito empresarial, líderes como Steve Jobs también han sido descritos como maquiavélicos por su enfoque pragmático y agresivo en la toma de decisiones. Conclusión. Nicolás Maquiavelo es el padre de la ciencia política moderna porque transformó la manera en que entendemos el poder. Su enfoque pragmático, su análisis realista de la política y su separación entre moral y gobierno han influenciado generaciones de líderes y académicos. A día de hoy, sus ideas siguen vigentes. La política internacional, las estrategias empresariales y la diplomacia siguen aplicando principios que Maquiavelo formuló hace más de 500 años. Ya sea que lo veamos como un genio o como un cínico, su legado es innegable. ¿Crees que Maquiavelo tenía razón? ¿El fin justifica los medios? Deja tu opinión en los comentarios y suscríbete para más contenido histórico.